Amén, muy buenos días a todos. Los quiero saludar con la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar nuestro tema el día de hoy. ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido mucha expectativa con respecto al lanzamiento de alguna nueva película muy esperada? Estoy seguro que más de uno, ¿no? En determinados momentos muchos hemos sentido expectativa cuando se ha estado por lanzar una nueva película, ¿no es verdad? Y nosotros con mi esposa, como tenemos nuestros hijos jóvenes ya, últimamente, por supuesto que han habido películas que han causado muchísima expectativa dentro de los jóvenes, ¿no? Todo lo que son las películas de los Vengadores, las de El Hombre Araña, Spider-Man y demás. Entonces, cada vez que estas películas estaban saliendo, ellos venían y decían, queremos ir al cine, y les causaba mucha expectativa. Entonces, cuando ya íbamos finalmente a la sala de cine, terminábamos viendo la película, ellos salían con la motivación, pues, de ir a contarle a todo el mundo que habían visto cierta película, y generalmente la pregunta es, ¿ya viste tal película? ¿No? O sea, siempre la pregunta era, ¿no?, a sus primos mayormente, ¿no? ¿Ya viste el nuevo Hombre Araña? ¿O ya viste esto? Y muchas veces la respuesta era, no la he visto, pero bueno, ya la voy a ir a ver. ¿Saben? Siempre el hecho de querer ver algo que se espera con muchas ansias genera mucha expectativa y ¿qué? Emoción, mucha expectativa y emoción. Les cuento esto porque justamente el apóstol Juan compuso el Evangelio de Juan justamente porque él se encontraba muy emocionado con respecto al hecho de que las personas puedan ver a Dios. Él estaba muy emocionado por este asunto, de que las personas puedan ver a Dios. Y hay algo que siempre en la cultura judía causó mucho asombro. Y eso que causaba muchísimo asombro dentro de la cultura judía era justamente que más de un personaje dentro del relato bíblico había alcanzado a ver o estar con Dios. Un momento, si hacemos un repaso, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham compartió con Dios tal si estos dos fueran un par de amigos, ¿no es verdad? Moisés alcanzó a ver la espalda del Señor. Dice que Enoc caminaba con Dios. Entonces, todo este tipo de relatos históricos que presenta el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel eran cuestión de muchísimo asombro y de muchísima expectativa, ver a Dios, ¿ok? Precisamente la idea que Juan nos presenta en el capítulo 1 de su Evangelio es la realidad que Dios se manifestó visiblemente, escúcheme bien esto, Dios se manifestó visiblemente en la persona de su Hijo para testimonio a los hombres. Él se manifiesta visiblemente para testimonio a los hombres, y sabemos que esto es así por distintas razones que se nos van presentando en el capítulo 1 de Juan, ya que Dios presenta a su Hijo como preexistente, lo presenta como la luz de los hombres, presentó a su Hijo a través de un precursor como Juan el Bautista, lo presenta a un pueblo incrédulo, lo presenta como el Salvador de los hombres y lo presenta como un hombre más entre los hombres. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios que he titulado Creer para Vivir, y va a estar basada en el Evangelio de Juan. Saben, el Evangelio de Juan realmente me encanta. Si bien los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, son fascinantes, son evangelios que tienen un enfoque un poco más histórico con respecto a los acontecimientos y vida del Señor Jesucristo. Lo fascinante del Evangelio de Juan es que tiene un enfoque un tanto más teológico práctico, no tan histórico, sino más teológico práctico. Entonces, eso va a hacer de que su lectura y enseñanza nos vaya a ser muy útil en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Y como les estaba indicando al inicio, Juan creía firmemente que todos podemos ver a Dios, ya que Él lo quiso así, es decir, Dios lo quiso así. Por tanto, amados, nos vamos a responder el día de hoy una pregunta sumamente importante. ¿He visto ya a Dios? Vuelvo a preguntar. ¿He visto ya a Dios? Sí, qué bueno, súper. Acompáñenme al capítulo 1 del Evangelio de Juan,
Vamos a estar leyendo versículos 1 al 9 y para la lectura de la palabra del Señor voy a solicitarles que se puedan poner en pie, ¿ok? Amén. Repito la cita, Juan 1, versículos del 1 al 9. Dice de la siguiente manera el pasaje. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amén. Dios Padre, estamos agradecidos por tu palabra en esta mañana. Ayúdame a poder justamente presentarla sin desviarme ni a izquierda ni a derecha, que yo no le quite ni le aumente, bendito Señor, sino que con mucho temor y responsabilidad pueda compartir la palabra a los hermanos el día de hoy. Principalmente que sea predicado el Evangelio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que es aquel que tiene el poder para transformar y cambiar nuestras vidas. Te lo queremos pedir en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén, amados, pueden tomar asiento. Muy bien, como dijimos entonces, todos podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo quiso así. Por tanto, ¿he visto ya a Dios? Es muy importante que si yo no veo a Cristo, escúcheme bien, si yo no veo a Cristo como el creador de todas las cosas, aún no he visto a Dios. Si no veo a Cristo como el creador de todas las cosas, aún no he visto a Dios. Por lo general, amados hermanos, toda historia, no sé cuántas historias habrán podido ustedes leer o de pronto ver en las películas o en la tele, toda historia, por lo general, el autor de dicha historia nos presenta el contexto en donde se desenvuelve la misma y al personaje principal de la historia. Y esto es precisamente lo que el apóstol Juan está haciendo. De paso, debo decirles que el apóstol Juan, por si acaso, no es Juan el Bautista, es el apóstol Juan. Enseguida lo vamos a estar viendo, pero Juan nos presenta justamente el contexto en donde se desenvuelve la historia y donde comienza su relato es en el principio. ¿Qué quiere decir en el principio? Es decir, cuando aún no había absolutamente nada creado. Tratemos de ponernos en esa situación un momento. Yo sé que es muy imposible para nuestro pensamiento de pronto siquiera llegar a imaginar esta situación, pero hubo un momento donde no había nada. Y esta historia comienza justamente en el principio. Y se nos dice algo muy importante de que en el principio era el Verbo. El Verbo. Algo muy interesante es de que este Verbo se nos presenta como preexistente, como eterno, como que ya estaba incluso antes de que las cosas fuesen creadas. Y para el tiempo de Juan había una secta, así como lo hay muchas el día de hoy en nuestros tiempos. En los tiempos de Juan no era la excepción. Había una secta muy peligrosa que había emergido con mucha potencia en el Imperio Romano, que se conocían bajo el nombre de gnósticos. Los gnósticos enseñaban, entre otras cosas, que la materia era mala y que se podía llegar a un estado de elevación a través del conocimiento. Y saben, estas gentes tenían también su verbo, ellos tenían también su logos. Pero a diferencia del cristianismo, el logos gnóstico, el verbo gnóstico, nunca realmente fue definido de manera precisa. Pero noten que el apóstol Juan está definiendo con características
muy, pero muy particulares y únicas al verbo que él justamente está presentando. Este verbo se nos dice que estaba al principio con Dios. Muchas gracias, hermana. Hay otros traductores que insisten que la mejor manera en traducir esa porción es que el verbo estaba cara a cara con Dios. ¿Y saben para qué hacen eso? Que el verbo estaba cara a cara con Dios, para manifestar, poner en evidencia la comunión entre el Hijo y el Padre. Pero no solamente se queda ahí el apóstol Juan con respecto a las descripciones, ¿no?, acerca de que el verbo estaba cara a cara con Dios. También dice que el verbo era y es ¿qué? Dios. Dice que el verbo era y es Dios, queriendo por supuesto poner en absoluta evidencia la divinidad del verbo, la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Para qué usamos los verbos en gramática? En gramática los verbos se describen como palabras que nos ayudan a ejemplificar o a poner en acción ciertas cosas, ¿no es verdad? Para eso usamos los verbos en la gramática. Cuando Juan usa el concepto de verbo, él quiere distinguirlo del concepto griego de lo que era el logos, el verbo. Para ellos el logos era, como les estaba comentando, un concepto de elevación a través de la psique, a través del conocimiento, del intelectualismo. Pero él lo quiere distinguir. ¿Y por qué lo quiere distinguir? Porque quiere poner en hecho y en evidencia una vez más de que todas las acciones de Dios son realizadas en Cristo. Y de hecho el propio Juan lo ha de explicar de esta manera, ¿no es verdad? En el mismo pasaje dice que todas las cosas fueron hechas por este verbo. Entonces está poniendo en evidencia que todas las obras de Dios, toda la creación de Dios fue en realidad hecha por el verbo, y que sin el verbo no existirá nada y no podría existir absolutamente nada. En otras palabras, la creación no hubiese venido a ser de no haber sido por el verbo. Y de pronto el mejor sustento para las palabras que está presentando aquí Juan lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 8, del 27 al 30. Miren lo que dice ahí. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El propio Juan también en una de sus epístolas dice lo siguiente, ¿no? En la primera epístola, capítulo 1, del 1 al 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Wow. Cuando un padre, amados, vámonos a pensar en esto, quiere manifestar lo orgulloso que se encuentra por el hijo, ¿qué es lo que generalmente hace un padre? Utiliza toda una serie de adjetivos calificativos que justamente resaltan las cualidades del hijo, ¿no es verdad? El padre va a empezar a decir: no, mi hijo es aplicado, mi hijo es bueno, mi hijo es responsable, mi hijo es aquello, esto, otro. Se hace evidente que para el apóstol Juan, y esto es lo que quiero que capten muy bien, él se encontraba absolutamente deslumbrado por la persona del Señor Jesús. Él estaba deslumbrado por quien Cristo era. Y el objetivo que él persigue justamente en su evangelio es que este deslumbre, nadie que no estuviese deslumbrado por Cristo puede describir a Cristo de esta manera. Él se encuentra deslumbrado y quiere que ese deslumbre sea conocido por todos.
Saben, los judíos entendían muy bien que el Mesías iba a provenir de Dios, pero de pronto no tenían muy claro el hecho de que el Mesías iba a ser Dios. Entonces, esto es como que Juan les está diciendo: ¡hey, no se equivoquen! El Mesías no es solo el Mesías, Él es el Verbo, Él es Dios. Este Mesías que les enseño, es el creador de todo lo que existe. Ese es el objetivo que Juan persigue. El hecho de ver a Cristo como el creador de todo, necesariamente, amados, tiene que tener implicancias en nuestras vidas. Y primeramente, esta verdad no debe ser un mero asentimiento intelectual, sino más bien una verdad reveladora. Es decir, cualquier persona puede llegar a la conclusión y decir: ah, claro, Cristo es Dios. Pero déjenme hacerles una pregunta: ¿de qué sirve si eso es simplemente un asentimiento del intelecto? ¿De qué sirve aseverar que Cristo es Dios y el creador de todas las cosas si eso solamente informa a mi intelecto? ¿De qué sirve? Esta verdad entonces debe conducirme ¿hacia dónde? Hacia la confianza plena. Pero también, amados hermanos, esta verdad debe conducirme no solamente al asentimiento intelectual, sino al deslumbre. Al deslumbre. Amados hermanos, si no nos encontramos deslumbrados, asombrados por nuestro Señor Jesucristo, no hemos aún visto a Dios. Quiero que entendamos esto. Hay muchas personas el día de hoy que conciben y perciben al Señor Jesucristo de manera intelectual e incluso perciben toda su obra en la cruz del Calvario como algo intelectual, pero no hay asombro, no hay deleite, no hay deslumbre. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? Esto de pronto se puede parecer mucho a como cuando un hombre conoce a su futura esposa y se siente deslumbrado por ella. ¿Qué pasa con un esposo que deja de sentir deslumbre por ella? Prontamente es posible que la vaya a dejar y vaya a buscar deslumbre en otro lado. Eso es lo que le pasa al, entre comillas, cristiano, cuando en vez de encontrarse deslumbrado por Cristo, encuentra sus deslumbres en otra cosa. Quiero que capte la esencia de lo que Juan tiene aquí. Juan está absolutamente asombrado. Ah, caray, el Mesías es Dios, es el creador. Y como les decía, esta verdad entonces debe conducirnos hacia la confianza plena. A ver, pongámonos un momentito a pensar y a hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿qué es lo que significa de que nuestro Mesías, al que llamamos nuestro Salvador, Señor de nuestras vidas, sea el creador de todas las cosas? Imaginémonos un momento que pudiéramos comprar un Ferrari, Amalaya, ¿no? Que pudiésemos comprar un Ferrari y de pronto el Ferrari presenta un terrible desperfecto. Entonces lo tengo que hacer arreglar. Ahora, ¿a quién le vamos a confiar el Ferrari? ¿Se lo vamos a confiar a cualquier taller que nos encontremos o se lo vamos a confiar a los que fabricaron la máquina? Se lo vamos a confiar a los que fabricaron la máquina. ¿Por qué? Porque ellos son los que la fabricaron. Entonces, si nuestro Mesías es Dios, Él nos hizo, ¿no debemos acaso entonces tener confianza plena en Él? Que si Él es el creador de todas las cosas, incluso las circunstancias y situaciones que estamos viviendo el día de hoy, Él sabe cómo solucionarlas. Esto debe informar a nuestra conciencia y a nuestro corazón de poner entera y plenamente nuestra confianza en nuestro Mesías creador, ¿de acuerdo? Si este es el Cristo de mi vida, debo tener por seguro que he visto a Dios. Pero también quiero decirles lo siguiente: si no veo a Jesús como mi única esperanza,
aún no he visto a Dios. Aún no he visto a Dios. Hay situaciones, amados hermanos, que requieren de una solución, ¿no es verdad? Todos estamos de acuerdo que hay ciertas situaciones en nuestras vidas que requieren de una solución, así como el Ferrari que les presentaba yo hace un momento. Pero también de pronto pónganse a pensar en un cuarto oscuro al cual nosotros ingresamos y como está tan oscuro, nos empezamos a trastabillar y a tropezar con cuanta cosa encontramos. ¿Cuál será la solución justamente a ese cuarto oscuro? Ponerle una luz para que justamente todo en su interior sea alumbrado y no me haya yo de estar tropezando todo el tiempo. Juan justamente tiene esa misma intención. Bien él pudo, ¿saben? Esto es muy importante. Bien él pudo haber presentado a este Cristo deslumbrante, el Mesías, pero dejar a su audiencia con la idea de que este Cristo deslumbrante, este Mesías creador, es alguien muy lejano a ellos. Es alguien que no se interesa para nada en las cotidianidades humanas. Y de hecho los griegos concebían a sus deidades de esta manera. Concebían que sus deidades estaban allá en el Olimpo, muy lejos de ellos, allá ellos y aquí los hombres. Pero Juan no hace eso. Y él introduce sagazmente el problema de la humanidad, el problema entero de la humanidad, recurriendo ¿a qué? A un contraste. ¿Cuál es el contraste? La luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas. El problema de la humanidad, dice Juan, es que se encuentra en tinieblas. Y para solucionar aquello se hacía necesaria la luz. Pero no cualquier luz, sino una luz que venciese a las tinieblas, que resplandeciera en medio de estas tinieblas. Ahora es interesante notar que él también equipara la luz con la vida. Ahora, ¿saben algo muy importante acá? Dice que la vida estaba en el verbo. Y no hay duda, amados, de que toda razón de vida se encuentra en el verbo. ¿A qué me refiero? Los científicos están de acuerdo, consulte cualquier libro de ciencia, que en algún momento tuvo que haber venido a la existencia una célula. Una. Y que de esa célula se fueron multiplicando las demás y empezó a salir todo lo que conocemos el día de hoy. Pero hay algo con lo que los científicos el día de hoy no llegan a ponerse de acuerdo y les rompe el cerebro. ¿De dónde rayos salió esa célula? No te dan una explicación de eso. Para tal efecto, ellos recurren a decir, no, fue el azar. Fue una serie de eventos concatenados producidos por la chance. Pero ni el azar ni la chance son fuerzas en sí mismas, son simplemente palabras para describir eventos, pero no tienen fuerza, no tienen poder alguno para influir sobre un evento. Por más apasionante que pueda ser esto, ¿ok? La vida de la cual está hablando Juan en el pasaje, si bien esto lo contempla la palabra del Señor, no es la vida física. Juan habla de la luz y habla de la vida y de las tinieblas, diciendo que esta vida es la luz de los hombres para hablar justamente de la vida espiritual. Ya Juan estaba hablando del estado de muerte que tiene el ser humano y de la necesidad de la luz de Cristo para levantarle de entre los muertos. El propio Juan explica esto en su propio evangelio. Si me acompañan un momento a Juan 8:12, miren lo que dice ahí. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un poco más adelante, 11:25, el mismo evangelio de Juan, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Juan tiene la intención de comunicarnos la vida en el sentido espiritual. El Mesías creador no es solamente capaz de crear todo tipo de vida física, sino todo tipo de vida espiritual, de traer a los muertos espirituales por medio de la obra en la cruz y su resurrección a la vida espiritual. Y dice claramente Juan de que las tinieblas, esto es muy importante y no se me pierda,
no prevalecieron contra esta luz que es Cristo. Hay algo muy importante en el tiempo que lo está diciendo. No dice Juan de que las tinieblas, dice que no prevalecieron tiempo pasado, pero a continuación dice lo siguiente, ¿no? Y que esta luz en medio de las tinieblas resplandece. No dice que resplandeció o que resplandecerá, sino que resplandece. ¿Por qué? Eso es para poner énfasis que la luz vence las tinieblas en todo momento, de que nada puede detener su poder en contra de estas tinieblas. En medio de un mundo que se cae a pedazos, amados hermanos, solo esta luz que es Cristo puede ser nuestra esperanza. Porque sin importar cuán densa esté la oscuridad a nuestro alrededor, Él siempre vence. Él siempre vence. Nos hemos puesto a pensar, son tantas las pruebas que tenemos que atravesar. Enfermedad, dolor, luto, decepción, traición, desesperanza, pero, amados, ¿qué fuera de nosotros si no tuviésemos la esperanza puesta en Él? ¿Qué fuese de nosotros si realmente no tendríamos la esperanza en este Mesías creador? No podríamos continuar con nuestras vidas, amados. No podríamos seguir adelante. ¿Por qué es que las personas, uno ve a veces en las noticias, ¿no? ¿Qué tal influencer se lanzó del 9º piso? O que tal persona se suicidó y tenía muchísimos millones de dólares. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas viven sin esperanza. Hay un refrán que todos conocemos, un refrán muy común. Dice ese refrán muy conocido que la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo pregunto lo siguiente, ¿y qué pasa cuando la esperanza se pierde? Cuando la esperanza se pierde, según lo dicta el mundo, todo se acaba, ¿no es verdad? Ya no hay más que hacer. Los hombres no pueden continuar con su vida cuando la esperanza se acaba. Pero en realidad nunca tuvieron esperanza. En realidad nunca realmente tuvieron esperanza. Esa, nuestra esperanza, de la que estamos hablando aquí en esta mañana, es acerca de un Dios que no tiene imposibles. Dios puede quitarnos la enfermedad, Dios puede darnos prosperidad, Dios puede darnos todo este tipo de cosas, el trabajo que necesito y todo aquello, o aquello que me parece tan imposible, Dios me lo puede dar porque creemos en un Dios de los imposibles. Pero ¿y qué si no me lo da? ¿Acaso hemos de perder la esperanza? No, nunca. Porque Él sabe justamente lo que me conviene. Porque sin importar cuán densa esté la oscuridad a nuestro alrededor, amados, sin importar cuán densa esté esa oscuridad, incluso en medio de esas tinieblas, Él nos ha traído a la luz. Si Cristo es mi esperanza, ya no veo las cosas, ya no veo con los ojos que mira este mundo. Ya no tengo la mirada puesta en las cosas de carácter temporal. ¿Cómo vive el mundo el día de hoy? Como si las cosas de carácter temporal fuesen todo lo que haya que vivir. ¿Saben de dónde viene el término secular? Viene del griego sécula, que significa esto es todo lo que hay. Así que cuando decimos el mundo, el secularismo, estamos diciendo que el mundo vive bajo el patrón de que esto es todo lo que hay. Y si se acaba esto, todo lo que hay, si se acaba mi carrera, si se acaba ese ser querido, si se acaba de pronto el dinero que yo tenía guardado, mis esperanzas caen. Pero eso es porque tengo la mirada puesta en este mundo, Pero si ya yo he puesto la mirada en la luz de los hombres, en esa luz que vence las tinieblas, puedo vivir bajo un nuevo patrón de vida. Puedo ahora realmente caminar por encima de esas cosas.
Amados hermanos, no vivamos como los de este mundo que viven sin esperanza, aferrándose a las cosas de este mundo como si no hubiese un mañana. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Los cristianos somos indestructibles. Así es, mis amados, somos indestructibles y lo somos, ¿saben por qué? Porque estamos en su luz. Por eso somos indestructibles. El verdadero creyente no se puede destruir, porque quien lo sostiene es Él. Por ello, les estaba diciendo que si no miro a Jesús como mi única esperanza, aún no he visto a Dios. Pero además, si no veo a Jesús como el centro de mi vida, aún no he visto a Dios tampoco. Si no veo a Jesús como el centro de mi vida, aún no lo he visto. De manera general, vámonos a pensar en esto, en las ceremonias matrimoniales. ¿Qué sucede en las ceremonias matrimoniales, no? O cuando se está delante de aquel que lleva a cabo el registro civil en una boda. Por lo general, siempre se pide, el registro civil siempre recurre a solicitar a los novios testigos. Y de pronto muchas veces no caemos, no reparamos en el valor que tienen estos testigos en referencia a la ceremonia de matrimonio. Muchas veces incluso, no, pero me puedo casar sin testigos, y de pronto sí la ley lo permite. Pero justamente por eso digo que no reparamos en la importancia de estos testigos. Si bien los testigos en una boda de matrimonio no son los que validan, no son los que certifican delante de la ley que el matrimonio sea válido, sí son ellos los que dan testimonio y dan fe que la unión que está tomando lugar es válida delante de sus ojos, es real, no es algo ficticio. Por eso es tan importante la participación de un testigo. Muchas veces se hace necesaria justamente la presencia de este testigo para dar fe, para decir, sí, yo doy fe, yo declaro que esto es cierto. Y de hecho esa es la función de un notario, ¿no? La función de un notario cada vez que nos presentamos delante de él, ya sea para hacer un reconocimiento de firma o que se celebra una boda, es porque delante del notario él está dando fe, está acreditando delante de la ley que esto es cierto. Muchas veces esto se hace necesario, ¿no es verdad? Y esto se hace necesario para, como decía, dar validez, garantía de algo. Esta es la función de Juan el Bautista en el pasaje. Juan el Bautista, y claramente lo dice Juan el Apóstol, está dando testimonio, está validando al Mesías que venía. Él estaba siendo un testigo fiel y verdadero de que el Mesías estaba viniendo al mundo. Saben, de pronto me pongo a pensar un momento que si Jesús se haya presentado al mundo sin un testigo previo, de pronto hayan dicho, pero ¿y qué onda? O sea, vos sos hijo de un carpintero. ¿Quién rayos sos vos? De hecho, los fariseos llegaron a decir eso. Pero noten que Juan el Bautista, para su tiempo, ya era un profeta que había cobrado bastante notoriedad. Era un profeta que, según lo declara la misma Escritura, muchos salían al Jordán para bautizarse. Muchos escuchaban la predicación de Juan el Bautista. Entonces sí, él se constituye, Dios lo constituye, en un testigo fiel y válido para presentar al Señor Jesucristo como el Mesías que venía al mundo. Ahora aquí hay algo muy importante, ¿no? Añade Juan el Apóstol que a pesar de lo importante que era Juan el Bautista como el precursor del testimonio, como el precursor del ministerio del Señor Jesús, dice que este Juan, por el Bautista, no era la luz, sino que el mensaje del Bautista tenía que hablar de la luz y que a través de este mensaje las personas creyesen ¿en quién? En el Mesías. Prácticamente lo que Juan está diciendo es que la vida de Juan, su predicación, su proclamación, tenían que apuntar
a la luz verdadera. Tenían que no apuntar al Bautista, sino apuntar al Mesías. Y sabe, me pongo a pensar en lo siguiente. Con toda la notoriedad que logró Juan el Bautista, con todas las personas que lo seguían, que salían al Jordán, que se iban a bautizar y escuchaban sus predicaciones, bien él pudo de pronto haber pensado, ah, caray, la verdad que me puedo beneficiar muy bien de este asuntillo. De pronto, quién sabe, quizás hasta me puedo proclamar yo como el Mesías. Mucha gente lo seguía. Pudo haber pensado y decir, bueno, quizás le puedo sacar un buen rédito económico a este asunto, ¿no? Imagínense, 400 años no ha habido profeta y de pronto aparezco yo y toda la gente me sigue, todo Israel está escuchando mis predicas. Yo la verdad que puedo ser bastante beneficiado con esta situación. Pero noten muy bien de que incluso el Bautista sabía. Más adelante el propio Bautista dirá, es necesario que yo mengüe para que crezca él. Entonces es evidente que Juan el Bautista entendía muy bien que su vida tenía que estar centrada por completo en el Mesías que venía al mundo. Todos, amados hermanos, centran sus vidas en alguna cosa. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser ideologías, formas de pensamiento. Pero el pasaje en esta mañana debe enseñarnos otra cosa, ¿no? A poner como centro únicamente a Jesús. Y no solamente el apóstol Juan habló de estas cosas, también las dijo Pablo. Pablo le dijo a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que hacían los apóstoles, todo lo que hacía el Bautista, etcétera, lo hacían teniendo a Cristo como el centro de sus vidas. Ahora, eso suena muy ya a cliché, muy recurrente, pero pongámonos a pensar un momento en esto. El hecho de que ellos hubiesen tenido a Cristo como el centro de sus vidas les implicó sufrir persecución, les implicó padecer necesidades, les implicó soportar dolencias, sufrir violencia, enfrentar la muerte, renunciar a sus planes. ¿Cuáles eran los planes de Pablo antes de venir al cristianismo? Él era un acérrimo judío, empedernido. Sus planes eran liquidar todo aquello que se pudiese oponer a la religión judía. Sus planes de pronto estaban en llegar a ser uno de los principales de la sinagoga. Quién sabe, con su conocimiento de la ley, incluso de pronto escalar un poco más. Pero al encontrarse con Cristo, ¿qué tuvo que hacer? Renunciar a todo aquello, renunciar a sus planes. ¿Qué les pasó a estas gentes? ¿Qué les pasó a los mártires de la iglesia que dice que iban cantando a la muerte? ¿Qué les pasó? Amados hermanos, es evidente que a estas personas les pasó lo mismo que al apóstol Juan. Quedaron absolutamente deslumbrados por la magnificencia de Cristo el Mesías, creador y redentor, de tal manera que prefirieron soportar todo lo mencionado con tal de conocer y estar con este Mesías y Cristo. La pregunta para nosotros, por supuesto, tiene que ser: ¿yo tengo a ese Cristo? Estos hombres vieron a Dios porque creyeron en Cristo. A eso me refiero cuando digo que todos podemos ver a Dios. Porque por medio de la fe en Cristo el hombre puede ver a Dios. Porque si no, podría quedar la pregunta: ¿y nosotros qué? ¿Solamente ellos? Eso es lo maravilloso de la fe. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema con muchas de las personas, y no se me pierdan en esto, el problema con muchas de las personas que dicen creer en Cristo el día de hoy es que pretenden o tienen la intención de hacer un Cristo a su propia medida. Quieren hacer un becerro de oro así como lo hizo Israel. Quieren un Cristo milagrero.
Creen en un Cristo solucionador de problemas. Creen en un Cristo que los quiere hacer millonarios. Creen en un Cristo que no es soberano. Y esto es una de las cosas que más me raya realmente cuando veo a veces en el Face y ponen a un Jesús todo doliente afuera de una puerta. Por favor, ¿será que me permites entrar? Pamplinas, ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia no tiene freno por nada ni por nadie. Pero las personas deciden creer en ese tipo de Cristo. Quieren creer en un Cristo que no deslumbra por quién es Él. Quieren creer en un Cristo que simplemente los deslumbre por las cosas que les puede dar. Pero la maravilla de la fe es que puesta correctamente nuestra fe en Cristo, en este Cristo de la Biblia, podemos ver a Dios. Amados hermanos, nos hemos puesto a pensar alguna vez que la intención de Dios Padre de presentar a Dios Hijo es para que viéramos a Él, es para que lo viéramos a Él y para que nos enamoremos de Él. Para eso lo hizo. Por tanto, si realmente he creído en Cristo, yo también estaré dispuesto, amados. Si yo realmente estoy deslumbrado por Cristo, yo también estaré dispuesto a padecer como lo hicieron los apóstoles y los mártires. Yo también estaré dispuesto a renunciar a mis planes, a las cosas que yo quiero hacer. Si yo tengo a este Cristo de la Biblia. Si yo tengo a este Cristo de la Biblia, Él será mi centro en mi trabajo, mis estudios, mi economía, en mis relaciones. Viviré todo esto como si Cristo mismo lo estuviera viviendo por mí. Hemos visto entonces, amados, en esta mañana, que todos podemos ver a Dios, todos, ya que Él lo quiso así. Pero debemos recordar lo siguiente, ¿no es verdad? Que si no veo a Cristo como el creador de todas las cosas, aún no he visto a Dios. Que si no veo a Cristo como mi única esperanza, aún no he visto a Dios. Que si no veo a Jesús como el centro de mi vida, aún no he visto a Dios. Decidí titular este tema, ¿quién es Él para mí? O de otra manera, ¿quién es Jesús para mí? Porque el Jesús en el que creemos no debe ser un personaje que salga de nuestra imaginación o de lo que algunos me han contado. El Cristo en el que creemos tiene que ser el Cristo de la Biblia. Y es en ese, solo en ese Cristo, en el que únicamente podemos confiar. Y como Él mismo dice de sí mismo, ¿no es verdad? En Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a terminar orando, amén. Dios Padre bendito, gracias te damos. Gracias te damos porque realmente a través de tu palabra podemos ver quién es verdaderamente tu Hijo, bendito Señor. Y enfocar nuestra mirada correctamente, apuntar atinadamente hacia el Cristo bíblico, bendito Señor. Hacia el Cristo de la Biblia, a ese Cristo que es el creador de todas las cosas, por quien fueron hechas todas las cosas y que sin Él nada de lo que fue hecho fuese hecho, bendito Señor. Aquel Cristo que es la luz de los hombres, la única esperanza. Aquel Cristo contra quien las tinieblas no prevalecieron, bendito Señor. Amado Dios, ayúdanos a poner toda nuestra dependencia en ese Cristo de la Biblia, bendito Señor. Que no seamos como aquellos que estaban en tinieblas, como esas criaturas que se quisieron rebelar contra el dador de la vida, que es tu Hijo, y que quizás por un momento pretendieron haber pensado que habían salido victoriosos, bendito Señor, porque lo habían llevado a la tumba, pero no fue así, porque la tumba está vacía, amado Señor, y esa luz que es Cristo, la luz verdadera de todos los hombres, en medio de esas tinieblas resplandece. Bendito Señor, que esa misma luz resplandezca en nosotros, en nuestros corazones, para que ya no miremos las cosas como el mundo las mira, sino como tú las miras. Padre, te queremos dar las gracias en nombre del Señor Jesús. Amén.